¿Qué tal, queridos amigos, líderes de grupos pequeños? Qué gusto saludarles. Esta ocasión también estamos felices de ser acompañados por nuestra hermana Gina Velasco. Bienvenida. Gracias, me siento feliz de estar nuevamente con ustedes. Y nuevamente también le damos la bienvenida al profesor Mesa. Bienvenido después de un periodo vacacional. Qué bueno verle nuevamente. Gracias, pastor. Gracias, Gina, por acompañarnos también. Y gracias a todos ustedes por hacernos el favor también de mirar este recurso para los líderes de grupos pequeños. Y esta ocasión vamos a hablar con exactitud de otro de los momentos que hemos estado platicando en este último tiempo. La semana pasada hablamos del momento de la recepción de los miembros del grupo pequeño y ahora vamos a hablar de otra parte también del programa de comunión que tenemos los días miércoles. Favorablemente es ese día en el que estamos sugiriendo que nos reunamos. Sin embargo, hay algunos líderes que prefieren el martes o el jueves y no es tampoco ningún problema eso. Ahora, hablemos entonces del momento de la alabanza. El momento de la alabanza, como bien se dice, es un momento donde vamos a enriquecer al grupo pequeño exactamente con un tema de adoración. Elija, aquí tenemos en el gráfico algunas recomendaciones. Elija oportunamente un director de canto. No necesitamos nosotros, los líderes de grupo pequeño, hacer todo el trabajo. Para ello tenemos gente dentro del mismo, a personas que están facultadas también con un don especial. Alguno de ellos debe cantar. Número 2, los cantos deben ser elegidos oportunamente. Estos direccionados también al estudio y obviamente, repito, van a refrescar también el ambiente para que podamos tener exactamente un ambiente de adoración. Y número 3, tengamos a la mano también los recursos disponibles. Puede ser un himnario, puede ser un folleto. Si no tenemos un himnario, pues podemos escribir los himnos y dejarlos ahí escritos y compartirlos en el momento de la alabanza. Si tenemos acceso a la tecnología, pues podemos utilizar una computadora, un proyector, etc. El otro momento que también es muy significativo en la reunión de comunión es el momento de la oración. Jamás debiéramos despegar nuestra atención de este buen recurso. Obviamente necesitamos preguntar por las necesidades del grupo pequeño. Allí debemos aprovechar también para orar por las personas por las cuales estamos o con las cuales estamos estudiando la Biblia y también por los proyectos misioneros. Número 2, también debe ser un momento, la oración debe ser un momento de gratitud y de testimonio. Será favorable también escuchar un par de testimonios de alguno de nuestros hermanos o visitas que nos acompañan en la reunión. La dinámica de la oración puede ser variada, quizá en algún momento vamos a orar en pareja, en algún otro momento lo vamos a hacer en grupo o en algún otro momento lo vamos a hacer solos. Hay 1000 maneras para elaborar el momento de oración. Y también sugerimos que haya un encargado para que coordine, para que dirija este momento de oración. Así que tenemos ahora brevemente los dos temas que nos ocuparon esta ocasión, el momento de la alabanza y el momento de la oración. Bueno, pues vamos a entrar ahora a otro momento también que es importantísimo, que es la estrategia didáctica. Profesor Mesa, le escuchamos. Gracias, pastor. Estamos terminando. Estamos con esta parte de los estilos de aprendizajes y el último de ellos es el kinestésico, o que tiene que ver con movimientos, con hacer. Entonces, tenemos muchos miembros del grupo pequeño que les gusta. A veces pensamos en niños que son inquietos y no es que sean inquietos, sino que aprenden con sus movimientos o lo relacionan con los movimientos de su cuerpo o haciendo, escribiendo, tienen que hacer algo, ¿no? Así que en esta ocasión el movimiento kinestésico, este estilo de aprendizaje nos ayuda para que nosotros asociemos nuestro aprendizaje con algo de movimiento o que nosotros tengamos, para memorizarlo, tengamos que hacer algo. Vienen los trabajos manuales o vienen los dibujos, la forma de escribir, o muchas personas que aprenden caminando, que para poder memorizar algo tienen que estar caminando, moverse en el cuarto, moverse en la sala, tiene que ver con movimientos. Aquí los alumnos, por ejemplo, en las escuelas, aprenden mejor cuando les ponemos un experimento.
o cuando vamos al salón y les mostramos, o ellos pueden formar parte. Así que si tenemos alumnos de este tipo en el grupo pequeño, dejémosle que ellos hagan. A veces a nosotros no nos gusta movernos, somos personas que hablamos de frente como si fuera un sermón y a los demás estarlo viendo fijo no les ayuda mucho. Entonces, ellos, si nosotros no nos movemos, dejemos que ellos sean los que se muevan. Entonces, es un estilo de aprendizaje y vamos a respetar el estilo de aprendizaje. Si en la lección se nos complica el que alguien se ponga de pie, por ejemplo, podemos hacer que se ponga de pie cuando da una lectura, o ponerlo de pie cuando vayamos a orar, o permitirle que él haga. Mientras yo explico, tú puedes ir escribiendo. Ese tipo de actividades ayudan a que la persona memorice mejor lo que estamos tratando de enseñarle. Qué bien. He notado que en algunos momentos también el acomodo de las sillas, eso también ayuda, ¿no? Claro, porque Y ya implica vio un cambio, vio un cambio de movimiento y eso le va a ayudar. Sí, cuando usted como líder está al frente y se queda estático y la forma a veces si es pausada, entonces puede generar el soñoliento, pero si el líder se mueve Claro. hablando, moviendo aquí las manos y todo y se expresa, entonces genera que el alumno despierto. despierte y entonces esté a la expectativa y más dispuesto para aprender. Aceleramos el aprendizaje. Así es, así es. Y lo que dice Ina me gusta, pastor, porque el líder de grupo pequeño es el que está recibiendo la instrucción. Así que él no puede quedarse con un estilo de enseñanza. Como él conoce a sus estudiantes, él es el que debe provocar el aprendizaje y por eso debe conocer toda esta herramienta que le hemos dado durante el trimestre, debe conocerla para ponerla en práctica. Claro. Sí, me recuerda esto para los maestros también de niños, porque los versículos, todos los de los departamentos, tienen una forma de aprendizaje con movimiento. El versículo dice, el habla Señor y señalas que tu siervo escucha. Son 3 movimientos que te hacen que te venga el mensaje a la mente y se grabe. Exacto. Pruébenlo ustedes con sus alumnos. Claro, porque de hecho vamos a entrar al versículo. Seguro que tenemos aquí una nueva técnica. Bien, pastor. En el versículo más te estamos proponiendo una estrategia diferente. En esta ocasión, como estamos hablando con los alumnos kinestésicos, entonces lo que estamos proponiendo, lo pueden ver ustedes ahí en su pantalla, es que los alumnos o las personas para memorizar busquen un entorno, un lugar que sea cómodo, un lugar que haya luz, suficiente luz, que no estén sufriendo con el calor. Entonces, para que ellos tengan su mente más disposición al aprendizaje. Es importante también que no haya elementos distractores. Por ejemplo, si yo me voy a memorizar mi versículo, a veces saco mi celular y lo tengo a un lado y estoy viendo que si alguien me mandó un mensaje. Eso ya es un distractor. O me lo estoy tratando de memorizar en el momento que hay personas en la casa haciendo otra actividad. Eso es un distractor. O la televisión está encendida. Bueno, hay algunos que tienen la capacidad de hacerlo, de concentrarse y cerrar su oído a los distractores o a lo visual, pero hay otras personas que no. Entonces vamos a tratar de estar en un lugar cómodo para poder memorizar el versículo de memoria y llevarlo aprendido a la escuela sabática el sábado. Sí, he escuchado que algunas personas ocupan la madrugada, la mañana que está quieto, que no hay ningún distractor como se sugiere, ¿no? Y es un buen momento para el aprendizaje. Así es. Bueno, excelente recurso que tenemos para esta ocasión y vamos a analizar en brevedad lo que hemos estudiado, la lección número 12, que tiene un título muy interesante, Morir como una semilla. Y le hemos dividido la lección en 3 secciones, casualmente tomando en cuenta la sugerencia que nos da el autor. Y la primera parte, el tema es cuando la semilla cae. Básicamente estamos hablando de someternos a la perfecta voluntad de Dios. Y se dice que la semilla pues no tiene el control sobre el suelo en el que va a caer. Y esto significará seguramente que debemos renunciar a nuestros deseos, a nuestras ambiciones. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo marcado en Filipenses capítulo número 2.
¿Qué representa esto para nosotros, el renunciar a nuestros derechos? También se decía allí en la parte del día domingo. ¿Quisieran comentar algo? Jesús es nuestra mente, quiero decir, no está capacitada para entender a lo que dejó Jesús. Jesús era el líder, su poder, su grandeza. Y quizás pondría yo solamente poner a pensar algún líder, alguien que dirige una empresa, que tiene al mando personas, dejar su puesto e irse a lo más bajo, que podríamos llamarle, ¿no? Y hacerlo mejor y entregarlo todo. Eso te da una pequeña vislumbre en el hogar, a veces el padre, el líder, pero luego viene como siervo. Y Jesús dejó todo, se hizo hombre y aún más bajo, siervo, porque nos ama. Es nuestro ejemplo. Y cuando nosotros vamos a eso y digo, mi Señor Jesús sufrió, murió, padeció, sufrió rechazo, cosas que nos lastiman a nosotros y que a veces nos hacen reaccionar para pelear nuestros derechos que parecíamos que en ese tiempo pues es normal, natural. Pero Dios nos dice en esta mañana, tengo un mejor camino para ti. Sacrifícate, entrega todo a Cristo Jesús, porque Dios tiene siempre mejores cosas. Y Él es nuestro ejemplo, gran ejemplo de Cristo Jesús. Y eso nos enseña a renunciar. Entrega total, entrega total. Correcto. Pastor, mientras Gina hablaba y usted hizo la pregunta, se me vino a mi mente el pasaje, la gema del Espíritu de Profecía, donde dice que si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, elegiríamos el mismo camino por el cual Dios nos ha conducido. Y con la parte que dice del sábado, que no tenemos nosotros control sobre la tierra, la semilla no tiene ese control. Si pudiéramos vernos ya germinados o vernos como una planta desarrollada, diríamos, pues Dios tenía razón. O sea, nos puso en este terreno porque es el que más me convenía para yo crecer fuerte o poder producir los frutos. Así es como percibo esta primera parte de que como semilla no tenemos control. Y qué bueno que no tenemos control, porque así somos colocados donde Dios quiere colocarnos. Ujú. En el crisol no sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Definitivamente estamos ajenos en conocimiento, ¿no? Es como aquel joven que termina su carrera y va a comenzar a trabajar. No sabe qué le espera, qué tipo de patrón, qué tipo de jefe le va a tocar, qué tipo de tarea va a desempeñar, pero está con la disposición de hacerlo, ¿no? Entonces, enfrentar el crisol, pues es así, ¿no? Ir a ciegas prácticamente, no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero de ahí lo importante, ¿no? De saber entender que debemos someternos a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Bueno, en la segunda parte que tenemos aquí también en un gráfico, cuando la semilla espera, la sumisión ahora para el servicio. La semilla permanece en la tierra, ahora no sabe qué le depara el futuro, ni siquiera lo va a imaginar o lo imagina. Significa saber escuchar la voz de Dios y responder en obediencia. Tenemos el caso de Samuel. Creo que ustedes encontraron algunas lecciones objetivas que pudieran comentar con nosotros ahora. Saber escuchar la voz de Dios y también obedecer, ¿no? Obedecer no solamente es escuchar, sino también atender la voz de Dios. Bien, en esta parte yo me hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo esperar? Tenemos el caso de Saúl, por ejemplo, que cuando fueron a la guerra, él no esperó porque justo cuando termina de hacer todo el sacrificio, aparece Samuel. Quizá él dijo, si hubiera esperado un poquito más. Entonces, puede ser que esa espera en lo personal, ¿no?, sea algo difícil. Si yo conozco la voluntad de Dios, creo que puedo esperar, puedo aguantar mi desesperación de que se resuelva la situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo conozca la voluntad de Dios. Quizá no conozca el camino, quizá no conozca los tiempos, las formas en las que Dios me está guiando por mi vida, pero si conozco su voluntad, más bien si he escuchado su voz, simplemente voy a esperar. Así me siento yo en mi vida cristiana. Yo aquí invito a que hagamos un análisis. Esta parte de la lección nos dice
¿qué tan dispuesto estás a escuchar la voz de Dios? Y podríamos saber cuál es la voz de Dios, cuál es la voluntad de Dios. En el caso de los hijos de Eli se le había dicho, sí se le había dicho a sus padres los mandamientos, ellos no quisieron guardarlos. ¿Tú estás dispuesto a guardarlos, a escuchar la voz de Dios? ¿Sabes la palabra de Dios? ¿Estás guardándola? Dios te llama y te dice, hazlo. A veces nos puede hablar directamente de la palabra. A veces puede utilizar a una persona, un pastor, un consejero, una predicación, algo. Y allí Dios te dice, si tú escuchas esa voz, irás por buen camino. Sin embargo, si empiezas a buscar razonamientos como lo hizo Saúl, es que mejor esto, o es que no va a funcionar, escuchas, sabes qué debes hacer, pero empiezas a razonar o tu miedo te provoca, bueno, no puedo, tengo que ahora sí trabajar en sábado, violar ese día porque ya no hay puerta. Dios te llama, Dios te dice, confía en mí. Es lo que te dice hoy, pero ¿estás dispuesto a escuchar? Aquí tenemos la historia y el resultado. Los hijos de Eli murieron. No quisieron escuchar. Fueron muchachos que no atendieron las instrucciones de su padre. Un pequeño Samuel escuchó, fue un gran profeta de Dios. Saúl no quiso escuchar porque él sabía, pero dio vuelta, ignoró lo que debía hacer. Sí lo sabía, pero él empezó, me dijo, quise y razonó para justificar lo que él hacía. Y al no entonces él escuchar, su resultado fue lo mismo, la muerte. Así te lo presento hoy. Aquí está la bendición y la maldición. Escoge la vida, escucha la voz de Dios. Dios sí te puede escuchar, puedes escucharlo tú. Esa es la pregunta. Dios te puede hablar, escucha, búscale, te dará una solución, pero tú y yo necesitamos buscarlo a Él para encontrar esa solución. Claro. Saber esperar es, creo que, un tema interesante resaltar. Y Saúl, como ya bien se dijo, no supo esperar, no saber escuchar. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Que debemos aprender a escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica, no obedecer. Creo que podemos ir a la tercera parte. Cuando la semilla muere, es la última sección de la que comentamos. Hablamos aquí de una renuncia total. La semilla ahora se olvida de sí misma, la semilla ahora germina y da fruto. Los crisoles nos enseñan a depender de Dios. El caso de Zorobabel estaba rodeado de muchos peligros. Sin embargo, pues entendió que debía depender absolutamente del poder de Dios. Por eso dice Zacarías 4:6, ¿no? No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Solamente dependiendo del poder de Dios. Y se nos anima también a llevar una vida semejante a la de Cristo, una vida de obediencia, una vida de lealtad a la voluntad del Señor. Bueno, creo que ustedes pueden comentar también algo aquí acerca de esto, profesor Mesa. Yo me hice la pregunta, pastor, no conozco mucho el proceso agrícola de la semilla, ¿no? Me hice la pregunta, ¿qué significaba morir? O sea, la semilla debe morir. Entiendo que la semilla internamente trae todo el potencial para hacer para lo que fue, ¿no? Ya sea un árbol o una espiga, una flor, lo que sea, pero trae internamente ese potencial. Entonces, ¿qué significa morir para, entonces, ser alguien? A mí como cristiano, ¿qué significa morir al yo? La semilla dejó de para entonces. Esa pregunta me hago un poquito, ¿no? Quizá alguien que sabe de agricultura me podrá decir, ¿en qué momento la semilla, cuando yo la enterré, dejó de ser semilla, murió y entonces comenzó? Usted utilizó la expresión de germinar. Cuando comienza a germinar, dejó a un lado todo lo que era, pero para hacer ahora algo mucho más grande que lo que era. Eso más o menos quise medio entender esa parte, ¿no? Así. Sí, el autor dice que se olvida de ser semilla, ¿no? Dejó de ser la semilla, se olvidó. Y en términos concretos, cuando hablamos del crisol, pues tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Dios pide que renunciemos a nuestros pecados, a nuestras ambiciones,
posiblemente incluso hasta muchos de nuestros sueños. Creemos que, y hoy se habla mucho de persigue tu sueño, alcanza tu sueño, pero muchos sueños no están alineados con la voluntad de Dios y tenemos que renunciar a ello, ¿no? Perdón, pastor, siguiendo nuestra costumbre de la bitácora, ya dio un paso más. Ya no tengo la hoja porque la hoja se me pierde o la dejo en cualquier lugar. Conseguí una libretita. Ahora en la libreta me puse en esa parte de los hallazgos. Dije, encontré, debo morir antes de conocer la voluntad de Dios. Muchas veces yo prefiero primero conocer la voluntad de Dios y entonces digo, tomo la decisión de. Pero el consejo no es así. O sea, la semilla primero muere y después es que germina y produce todo el proceso de la semilla, ¿no? En su crecimiento. Entonces dije yo, ¿de qué manera, qué elementos de mi vida yo debo dejar que se mueran para que florezca un nuevo Alonso? Que sea a lo que Dios espera. Y entonces sí, conocer la voluntad de Dios. Pero primero muero y entonces me dejo guiar por Dios. Sí. Suficientes elementos creo que Dios nos va dando a través del tiempo, ¿no? A través de la prueba. Y es correcto decirlo así. Debemos morir antes de conocer la perfecta voluntad de Dios. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de una persona que es alcohólica, que consume tabaco, la que lleva una relación ilícita. Dios dice, tienes que romper con ello. Yo te voy a dar una vida completamente nueva, diferente, pero tienes que cambiar. Al ser humano le cuesta soltar lo que tiene aquí, ¿no? Estos son sus intereses, son sus más caras ambiciones, pero Dios dice, suéltalo, porque mira, si lo sueltas vas a encontrar algo mejor. Nos cuesta trabajo humanamente hacerlo, pero eso es lo que Dios quiere. Renunciar exactamente es eso, morir al yo y a nuestros intereses. Perdón, pastor, que fue lo que, pues, la experiencia de Saúl. O sea, no renunció. Más bien se fue aferrando a su autosuficiencia, a decir, pues, yo puedo hacerlo. O sea, no está el sacerdote, yo puedo ofrecer el sacrificio, soy el rey. O sea, veo lo que está pasando, pues puedo tomar decisiones, pero sin consultar a Dios. Entonces, yo creo que esa parte no la hemos dejado morir en nosotros. Sí, hay situaciones muy internas que todavía nos negamos a abandonar. ¿Con qué nos quedamos, profesor Mesa? Porque llegamos al final. Tenemos, pastor, dos preguntas. La lección nos las hace en la parte final del día viernes. Podemos ver ahí, por ejemplo, ¿qué consejo le daríamos a alguien que confía en sí mismo en vez de confiar en Dios? Muy interesante. ¿Qué le dirías para ayudarle a disipar sus miedos por desconocer el futuro? No sé. Gina, ¿qué consejo le daría de acuerdo a lo que has vivido? De acuerdo a la lección, Jesús dice que se entregó, se hizo siervo, pero él dice por el gozo puesto delante de él. Y ahí dice que al final toda rodilla se doblará. El final de Dios siempre es feliz. No tengas miedo a jugarte la vida con Jesús. Como líder de grupo pequeño, como miembro de iglesia, como pastor, como alguien que a lo mejor no conoces de Dios, entrégate porque Cristo nunca falla. Aquí yo seguro ya tú ya probaste, con los seres humanos hay derrotas, hay traiciones, pero Cristo no. No tengas miedo, confía en la palabra de Dios. Él dice que así como respiras y es realidad, así la presencia de Dios es real. Solo te invito a confiar. Y si tú te entregas, renuncias a todo, das lo mejor de ti, al igual que Jesús, en el cielo verás los frutos y habrá mucho fruto, personas salvadas por la gloria de Dios por haber renunciado, por haber dado todo. Que Dios te bendiga, nos esperamos la próxima semana y bueno, en otra ocasión, ¿verdad? También estaré con ustedes y con ese programa les invitamos a compartir este recurso. Que Dios los bendiga mucho. Pues muchas gracias, profesor Mesa. Gracias. Estamos despedidos en esta ocasión. Gracias, Gina. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos en la próxima ocasión.